¿Qué pasaría si una simple oración pudiera transformar tu vida para siempre? ¿Qué pasaría si hubiera una manera de orar que pudiera traerte calma, sanación y un vínculo más fuerte con el Creador? Todos hemos orado en algún momento, pero ¿alguna vez has pensado si estás orando de la mejor manera? Hay un método mejor, uno que el propio Jesús enseñó, que podría cambiarlo todo para ti. Considera esto. ¿Cuál es la única cosa que te gustaría cambiar en tu vida en este momento? ¿Es la presión de los problemas económicos, el dolor de relaciones rotas o la carga de la ansiedad que te está deteniendo? No importa lo que sea, Jesús nos ha mostrado cómo conectar con Dios de una manera que ofrece paz y libertad duraderas. En este video, exploraremos lo que muchas personas malinterpretan sobre la comunicación con Dios y demostraremos cómo orar con fuerza, propósito y tranquilidad, tal como lo instruyó Jesús. Uno de los errores habituales que las personas cometen al orar es apresurarse en hacer sus peticiones. Sin embargo, Jesús comienza su lección sobre la oración en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 9, diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esto nos recuerda que la oración comienza con adoración. Cuando decimos, santificado sea tu nombre, estamos reconociendo la santidad, grandeza y autoridad de Dios sobre todas las cosas. El término santificado significa sagrado, apartado y merecedor de respeto. Considera a Moisés ante la zarza ardiente en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 5, cuando Dios le instruyó que se quitara las sandalias porque el lugar donde estaba era santo. Esto no se trataba solo de ese espacio físico. Es importante reconocer la santidad de la presencia de Dios cuando oras. Comienza pensando en quién es Dios. Di: Dios, eres santo, eres mi creador, mi Padre y mi proveedor. Te adoro por quien eres. Este cambio de enfoque te ayuda a conectarte mejor con Él. La oración no se trata solo de hacer peticiones, también se trata de honrar al que estás hablando. Comenzar con adoración altera la forma en que abordas el resto de tus oraciones. Otro error común es tratar la oración como una lista de demandas. Sin embargo, Jesús nos enseña en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 10, a orar para que el reino de Dios venga y su voluntad se haga en la tierra así como en el cielo. Mateo nos enseña que la oración no se trata de intentar cambiar la mente de Dios, sino de llevar nuestros corazones a armonía con el suyo. Piensa en Jesús en el jardín de Getsemaní, como comparte Mateo en el capítulo 26, versículo 39. Jesús oró: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Incluso al enfrentar un dolor increíble, Jesús confiaba en que el plan de Dios era más importante que el suyo. Cuando ores, puedes decir: Señor, confío en ti. Aunque las cosas no salgan como deseo, sé que tu plan es perfecto. Ayúdame a soltar mis propios planes y conectar mi corazón con el tuyo. Esto puede ser difícil, pero permite que Dios actúe de maneras que quizás aún no comprendas. Confiar en su voluntad puede traer paz, incluso en tiempos inciertos. Otro error que la gente a menudo comete es permitir que la preocupación controle sus oraciones. Jesús nos instruye en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 11, a orar por nuestras necesidades diarias diciendo: Danos hoy el pan nuestro de cada día. Esto nos enseña que la oración se trata de tener fe en Dios por lo que necesitamos hoy, en lugar de perdernos en las ansiedades del mañana. Piensa en los israelitas en el desierto. En el libro de Éxodo, capítulo 16, Dios proporcionó maná cada mañana, suficiente solo para ese día. Si intentaban recoger más, se echaba a perder. Esta fue una lección de confianza diaria, dependiendo de Dios un día a la vez. Cuando ores, concéntrate en el momento presente. Podrías decir:
Señor, confío en que proveerás lo que necesito para hoy. Ayúdame a soltar mis preocupaciones sobre mañana y a confiar en tu fidelidad. Confiar en Dios cada día nos recuerda que Él es nuestro proveedor. Esta es una forma fuerte de construir confianza y fortalecer tu vínculo con Él. Muchas personas no se dan cuenta de que aferrarse a la ira y los rencores puede bloquear su relación con Dios. Jesús nos enseña en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 12, a orar. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esto muestra que el perdón no es solo algo que solicitamos, también es algo que necesitamos ofrecer. Jesús continúa explicando en los versículos 14 y 15 que si perdonas a otros por lo que han hecho mal, tu Padre Celestial también te perdonará a ti. Sin embargo, si no perdonas a otros, entonces tu Padre tampoco perdonará tus errores. Recuerda la historia del siervo que no perdonó. En el libro de Mateo, capítulo 18, versos 23 a 35, un sirviente tenía una enorme deuda con su amo, pero se le concedió el perdón. Sin embargo, cuando otro sirviente le debía una cantidad mucho menor, se negó a ser amable. El amo se enojó mucho y dijo: ¿No debiste haber mostrado bondad a tu compañero, así como yo te mostré bondad a ti? Perdonar no solo se trata de dejar pasar los errores de alguien, se trata de liberarte del enojo y hacer espacio para el amor de Dios. Cuando ores, puedes pedirle a Dios ayuda para perdonar. Podrías decir: Señor, te entrego a esta persona. Sana mi corazón y guíame en tu amor. Dejar ir el resentimiento puede llevar a la sanación y a la paz. Además, cuando se trata de la oración, muchos de nosotros olvidamos que no se supone que enfrentemos nuestras dificultades solos. Jesús nos recuerda en Mateo, capítulo 6, verso 13, que debemos orar. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos de mal. En el libro de Mateo, aprendemos que la oración no solo consiste en pedir bendiciones, también se trata de buscar el apoyo de Dios durante nuestras luchas. La tentación puede presentarse de muchas maneras, como querer rendirse, reaccionar con ira o alejarse del camino de Dios. No importa cómo aparezca, no somos lo suficientemente fuertes para manejarlo solos. Considera a José en el libro de Génesis, capítulo 39. Cuando enfrentó la tentación de la esposa de Potifar, José no intentó lidiar con ello por sí mismo. Huyó, confiando en que Dios lo guiaría y protegería. Su fe en Dios lo ayudó a evitar el pecado. Cuando ores, pide a Dios que te ayude a alejarte de situaciones que podrían llevar a problemas. Podrías decir: Señor, no soy lo suficientemente fuerte por mi cuenta. Por favor, ayúdame a mantenerme en el camino que has elegido para mí y manténme a salvo de cualquier cosa que pueda dañar mi fe. Esta parte de la oración nos recuerda que Dios es nuestro protector. Él no quiere que enfrentemos los desafíos de la vida solos. En cambio, nos pide que confiemos en Él para guiarnos y salvarnos. Jesús también nos enseña que la oración debe ser personal y cercana, no para mostrar. En el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 6, Él aconseja que cuando ores, debes ir a tu habitación, cerrar la puerta y hablar con tu Padre que no puede ser visto. Tu Padre, que ve lo que sucede en secreto, te recompensará. Mateo nos muestra que la oración no se trata de impresionar a los demás. Se trata de crear una relación genuina con Dios durante esos momentos de quietud, especialmente en un mundo que a menudo anhela atención y reconocimiento. Este recordatorio es increíblemente importante en este momento. Piensa en Daniel, como se menciona en el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 10. Incluso cuando orar a Dios era contra la ley, Daniel fue a su habitación, abrió sus ventanas hacia Jerusalén y oró 3 veces al día. No estaba tratando de presumir, estaba sinceramente comprometido con su tiempo con Dios.
Encuentra un espacio tranquilo donde puedas conectarte con Él. Podría ser una habitación tranquila, un rincón acogedor o incluso un paseo en la naturaleza. Di: Señor, estoy aquí. Quiero pasar este tiempo contigo. Por favor, habla a mi corazón. Cuando la oración se convierte en una conexión con Dios en lugar de un espectáculo para los demás, se transforma en una fuente de fortaleza y cambio. Un error común que cometen las personas es creer que necesitan usar palabras perfectas o seguir una fórmula estricta para que sus oraciones sean significativas. Jesús nos enseña en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 7, que cuando oremos, no debemos usar palabras vacías, como aquellos que no conocen a Dios. Creen que serán escuchados solo porque hablan mucho. Mateo nos recuerda que la oración no se trata de cuántas palabras usamos o de cuán perfectos sonamos. Se trata de ser sinceros. Dios no quiere que hagamos un espectáculo. Él desea honestidad. Tomemos a Ana como ejemplo del primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 10 a 13. Estaba tan llena de tristeza mientras oraba por un hijo que sus labios se movían, pero no salían palabras. Eli, el sacerdote, pensó que estaba ebria, pero Dios reconoció su corazón sincero y le concedió un hijo. Cuando ores, no te preocupes por decir todo perfectamente. Simplemente sé honesto con Dios. Comparte tus luchas y pide ayuda, diciendo: Señor, me cuesta mucho y no tengo las palabras adecuadas. Por favor, ayúdame. Dios mira tu corazón y valora tus sentimientos genuinos más que cualquier palabra elegante que puedas intentar usar. Hablar con Dios es como tener una charla, no es hacer un espectáculo. Sé honesto con Él, así como lo serías con un amigo cercano. Muchas personas cometen el error de preguntarse si sus oraciones son escuchadas. Jesús nos dice en el libro de Mateo, capítulo 21, versículo 22, que cuando oramos con fe, obtendremos lo que pedimos. Esto nos enseña que la fe es muy importante en la oración. Sin fe, puede parecer que nuestras palabras simplemente desaparecen en la nada. Sin embargo, Jesús nos recuerda que debemos tener fe en que Dios escucha cada palabra y ya está trabajando en los detalles, incluso cuando no podemos verlo. Recuerda la historia de la mujer que había estado sangrando durante 12 años, que se encuentra en Mateo, capítulos 9, versículos 20 al 22. Ella soportó tanto durante ese tiempo. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba cerca, pensó: si tan solo puedo tocar su ropa, seré sanada. Su fe inspiró a Jesús a actuar, y Él le dijo: tu fe te ha sanado. Cuando ores, ven a Dios con confianza. Di: Señor, confío en que me estás escuchando. Creo que estás trabajando en mi vida, incluso si no puedo ver los resultados en este momento. La fe es el vínculo entre tus oraciones y el poder de Dios. Cuando confías en Él, le permites actuar de formas asombrosas que quizás ni siquiera esperes. Muchas personas piensan que necesitan hacer que sus oraciones sean largas y elaboradas para que cuenten. Pero Jesús nos enseña en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 8, que tu Padre sabe lo que necesitas antes de que se lo pidas. Mateo nos enseña que Dios conoce lo que sentimos en lo más profundo de nuestro corazón, por lo que no necesita que expliquemos en detalle. Él solo quiere que vayamos a Él. Por ejemplo, en la historia del ciego en el capítulo 10 de Marcos, versículos 46 a 52, cuando Jesús le preguntó qué quería, el hombre no dio una larga respuesta. Simplemente dijo: Rabí, quiero ver. Y Jesús lo sanó. Cuando ores, deja que tus palabras fluyan naturalmente. Puedes decir: Señor, gracias por hoy. Por favor, guíame y ayúdame con lo que estoy pasando. La oración no tiene que ser complicada. Las oraciones más poderosas son a menudo las más simples. A Dios le importa más tu corazón que las palabras que usas.
Así que confía en que Él te escucha, no importa cuán simple sea tu discurso. Un error común en la oración es centrarse solo en nuestras necesidades o deseos. Sin embargo, Jesús nos muestra la importancia de ser agradecidos en nuestras oraciones, incluso si la gratitud no se menciona directamente en el Padre Nuestro. La gratitud es una parte importante de todo lo que nos enseñó. Pablo nos recuerda esto en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, donde dice que debemos dar gracias en todas las circunstancias, porque eso es lo que Dios quiere para nosotros en Cristo Jesús. Jesús también nos muestra esto cuando alimenta a los 5,000 en Mateo, capítulo 14, versículo 19. Antes de repartir los panes y los peces, primero da gracias a Dios. No espera a que ocurra el milagro para ver si sucederá. En cambio, expresa gratitud antes de ver la ayuda real. Cuando ores, recuerda tomarte un momento para agradecer a Dios por las bendiciones que tienes. Di: Señor, gracias por tu fidelidad, gracias por tu apoyo y gracias por la paz que proporcionas. Ser agradecido cambia la forma en que ves las cosas. Te ayuda a concentrarte en la bondad de Dios en lugar de en lo que no tienes, y hace espacio para que vengan aún más bendiciones en tu camino. Ser paciente en la oración a menudo se olvida, pero es una parte importante de nuestra relación con Dios. Jesús nos recuerda en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 10, que cuando pedimos, recibiremos, cuando buscamos, encontraremos, y cuando llamamos, la puerta se nos abrirá. En este versículo, Jesús señala que hay un orden en recibir respuestas a nuestras oraciones. A veces, las respuestas de Dios no llegan de inmediato, porque Él puede estar preparándonos a nosotros o a la situación para asegurar que su respuesta sea exactamente lo que necesitamos. Jesús también nos dice en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 7, que si permanecemos conectados a Él y sus palabras permanecen en nosotros, podemos pedir cualquier cosa que deseemos y se nos dará. Esto nos enseña que nuestras oraciones deben alinearse con el tiempo y los propósitos de Dios. Considera la historia de Abraham y Sara en el libro de Génesis, capítulo 17. Dios les prometió un hijo, pero pasaron muchos años para que esa promesa se cumpliera. Tuvieron que aprender a confiar en el tiempo de Dios. Incluso cuando tenían dudas, Dios permaneció fiel a su promesa. Las promesas de Dios son confiables, incluso cuando la espera se siente larga. Cuando ores, recuerda confiar en el tiempo de Dios. Di: Señor, creo que estás trabajando en mi vida y responderás en el momento adecuado. Ayúdame a esperar pacientemente, sabiendo que tu plan siempre es mejor que el mío. Ser paciente en la oración muestra nuestra fe, confiando en que Dios nos dará lo que necesitamos en el momento adecuado. La oración no se trata solo de pedir cosas que queremos o necesitamos. También es una forma de buscar orientación. En el libro de Santiago, aprendemos que si alguien carece de sabiduría, debe pedir a Dios, quien da generosamente sin retener, y le será concedido. Mateo nos recuerda que Dios quiere que busquemos su orientación en cada parte de nuestras vidas. A menudo enfrentamos decisiones, tanto grandes como pequeñas, que requieren una cuidadosa reflexión. Cuando oramos por sabiduría, reconocemos que necesitamos la ayuda de Dios en cada área de nuestras vidas. Por ejemplo, pensemos en Salomón del primer libro de Reyes. Cuando se convirtió en rey, le pidió a Dios sabiduría para guiar bien a su pueblo. Dios le concedió esa sabiduría, y Salomón se volvió famoso por sus decisiones sabias. Dios desea proporcionarnos la misma sabiduría cuando pedimos. Cuando ores, pídele a Dios sabiduría diciendo: Señor, necesito tu guía. Ayúdame a ver las cosas como tú las ves y a tomar decisiones que te honren. La oración es una manera de acceder a la infinita sabiduría de Dios y de obtener dirección en la vida. Una de las formas más efectivas de orar es conectar tus palabras con las promesas de Dios.
Jesús nos mostró esto al orar a menudo y citar las Escrituras, recordándole al Padre sus palabras. Por ejemplo, en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 4. Cuando Jesús fue tentado por Satanás, él respondió: No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando oras en armonía con las Escrituras, te estás conectando con las promesas de Dios y afirmando su verdad. Esto transforma tu oración de simplemente esperar a fuertes declaraciones de fe. La palabra de Dios es viva y poderosa, y cuando la pronuncias, invocas su fuerza en tu situación. Considera cómo Jesús usó las Escrituras para enfrentar desafíos en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 39. Incluso cuando estaba a punto de sufrir en la cruz, oró: No mi voluntad, sino la tuya, reflejando el gran plan de salvación de Dios. Jesús estaba familiarizado con la palabra de Dios y dejó que la guiara, incluso en tiempos de gran tristeza. Cuando ores, busca versículos en la Biblia que se relacionen con tu situación y diles en voz alta, como: Señor, tú prometes que suplirás todas mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria. En la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Creo en tu capacidad para proveer. Esta práctica añade profundidad y seguridad a tus oraciones, mostrando que Dios tiene un plan para tu vida a través de las verdades en su palabra. A medida que hemos explorado estos pasos, ten en cuenta que la oración no es meramente un hábito o solo una colección de palabras. Es una conversación significativa con el Creador, una forma de alinear tu corazón con el de Dios para obtener paz y claridad mientras confías en su plan. Jesús nos mostró cómo orar, y al seguir su ejemplo, podemos desarrollar una relación personal profunda con Dios que nos transforma a nosotros y nuestras situaciones. Solo piensa en cómo podría mejorar tu vida si oraras con estas ideas en mente, alabando a Dios, dejando de lado tus propios deseos, pidiendo ayuda diaria, perdonando a los demás, confiando en su tiempo y buscando sabiduría. Tu vida de oración podría convertirse en un lugar de fortaleza, esperanza y nuevos comienzos. Tomemos un momento para orar juntos. Tómate un momento, donde quiera que estés, y deja que esta oración sea tu declaración de confianza, entrega y esperanza en la bondad de Dios. Permite que estas palabras te recuerden que Él siempre está escuchando, siempre cerca y siempre trabajando en tu vida. Padre Celestial, gracias por la maravillosa oportunidad de orar. Gracias porque podemos venir a ti no como extraños, sino como tus hijos amados que necesitan tu amor, guía y fortaleza. Señor, te alabamos por quien eres, santo, poderoso y compasivo. Te honramos por tu grandeza y tu constante presencia en nuestras vidas. Hoy, entregamos nuestra voluntad a ti. Ayúdanos a alinear nuestros corazones con el tuyo, confiando en que tus planes siempre son para nuestro bien. En este momento, por favor, pide todo lo que necesites y cree en tu corazón que lo recibirás. Escribe en los comentarios con plena fe en Dios. Tenemos fe en que cuidarás de nuestras necesidades hoy. Elegimos soltar nuestras preocupaciones sobre el futuro y encontrar paz en tu fidelidad. Señor, perdonamos a quienes nos han hecho daño. Ayúdanos a soltar la amargura y aceptar tu gracia. Te damos la bienvenida en nuestras dificultades, confiando en que nos guiarás a través de ellas. Dependemos de ti para ser nuestro protector y nuestro líder. Por favor, enséñanos a orar sinceramente, no por rutina. Que nuestras oraciones sean genuinas y sinceras. Creemos que nos escuchas y confiamos en que responderás a nuestras oraciones en el momento adecuado. Señor, también buscamos sabiduría. Guíanos en la toma de decisiones que te honren y nos acerquen a tu propósito en nuestras vidas. Gracias, Padre, por tu amor, sabiduría y gracia.
Esperamos con corazones esperanzados, creyendo que estás trabajando constantemente en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Comparte este video con alguien que lo necesite. Suscríbete y haz clic en el botón de campana y selecciona todos. Aprecio que te tomes el tiempo para ver este video y que la gracia de Dios esté contigo.